Bienvenidos a este nuevo video afiliados y pensionistas de la ONP. Una propuesta legislativa de gran alcance, identificada como el proyecto de ley número 9654, se debate actualmente en el Congreso y podría transformar radicalmente el futuro de las pensiones. Su objetivo es revolucionario y directo: establecer una equivalencia permanente entre la pensión mínima de la ONP y la remuneración mínima vital. De aprobarse, la pensión más baja para un jubilado del régimen 19.990 pasaría a ser de 1.130 soles, poniendo fin a décadas de montos insuficientes. La iniciativa, presentada por el congresista Alfredo Pariona Sinche, ya se encuentra en la Comisión de Economía para su respectivo análisis y dictamen. La meta principal de esta propuesta es realizar una modificación estructural y duradera a la Ley de Modernización del Sistema Previsional. En lugar de depender de incrementos esporádicos y sin sustento técnico, se busca crear una norma sólida que impida que la pensión mínima de un jubilado caiga alguna vez por debajo del sueldo mínimo oficial, estableciendo así un piso de dignidad permanente. Actualmente, la diferencia entre ambos montos es simplemente abismal y evidencia una profunda inequidad social. Mientras que el sueldo mínimo en el Perú está fijado en 1.130 soles mensuales, la pensión mínima para un jubilado de la ONP que ha cumplido con 20 o más años de aportes apenas alcanza los 500 soles. Esta enorme disparidad resulta a todas luces insuficiente para cubrir el costo de vida real, y esta propuesta legislativa pretende eliminar esa brecha por una cuestión fundamental de justicia social. El proyecto de ley critica con mucha dureza los aumentos del pasado, como aquel que elevó la pensión a la cifra de 600 soles, calificándolos como decisiones arbitrarias y sin fundamento. La exposición de motivos de la iniciativa argumenta que estos montos no se basaron en ningún criterio técnico ni en un análisis real del costo de la canasta básica familiar. Simplemente fueron cifras decididas sin una justificación sólida, actuando como un simple paliativo temporal en lugar de ser una verdadera solución de fondo al problema. Para poder fundamentar la urgente necesidad de esta importante reforma pensional, el proyecto se apoya en datos concretos del panorama internacional. Cita un revelador informe de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que muestra una preocupante realidad para nuestro país. Las pensiones en el Perú solo equivalen al 33% del salario promedio. Esta cifra se encuentra muy por debajo del estándar mínimo del 40% que es recomendado por la propia OIT para garantizar una vejez digna y tranquila. Uno de los argumentos más sólidos que presenta la iniciativa es el de la coherencia que debe existir dentro del propio sistema previsional peruano. La legislación que se encuentra vigente en la actualidad ya utiliza la remuneración mínima vital como la base mínima para poder calcular las contribuciones obligatorias de los trabajadores independientes. Por lo tanto, el proyecto plantea una pregunta que es simple pero a la vez muy poderosa. Si el sueldo mínimo es la base para exigir un aporte, ¿por qué no debería serlo también? De llegar a convertirse en ley, el beneficio más directo e impactante sería para los pensionistas de jubilación e invalidez que pertenecen al Decreto Ley 19.990. Su pensión mínima se establecería de manera automática en el mismo monto que la remuneración mínima vital, es decir, en 1.130 soles. Para la inmensa mayoría de ellos, esto significaría ver sus ingresos mensuales más que duplicados, un cambio radical que impactaría positivamente en su capacidad para poder cubrir todos sus gastos esenciales. La propuesta legislativa demuestra tener una visión que es integral, al no dejar de lado a las otras importantes modalidades de pensión que existen. Para los beneficiarios de una pensión por derecho derivado, lo que incluye las pensiones de viudez, orfandad y también las de ascendencia. El monto mínimo quedaría fijado en el 50% de la remuneración mínima vital. Esto también representa un incremento que es sustancial, lo más importante, las ata al mismo principio de justicia y proporcionalidad. Asimismo, las pensiones de jubilación que son de tipo proporcional, es decir, aquellas que se conceden a quienes no lograron acumular los 20 años de aportes que son requeridos por ley, también serían reajustadas de manera favorable. El proyecto de ley señala que el cálculo de estas pensiones tomará en cuenta la nueva y más alta pensión mínima de jubilación como un punto de referencia clave. De esta manera, se busca que el beneficio de este aumento se extienda de forma escalonada a todos los niveles. Quizás el aspecto más visionario y potente que contiene este proyecto de ley es su mecanismo de actualización que sería automático y sobre todo, permanente. Al enlazar por ley la pensión mínima con el sueldo mínimo, se estaría creando un sistema de indexación que es duradero en el tiempo. Esto quiere decir que cada vez que el gobierno decrete un aumento de la remuneración mínima vital para los trabajadores activos, la pensión de los jubilados se reajustará hacia arriba en la misma proporción. En cuanto al proceso de ajuste, la ley propuesta define que el Poder Ejecutivo continuará con la facultad de determinar los ajustes periódicos de las pensiones, pero ahora con una nueva e inquebrantable condición. El monto que se establezca como pensión mínima nunca podrá ser inferior a la remuneración mínima vital que se encuentre vigente en ese preciso momento. Se introduce de esta forma un piso legal que protege de manera efectiva el poder adquisitivo de todos los pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones.
El proyecto también considera los necesarios contrapesos y los balances fiscales para asegurar su viabilidad a largo plazo. Si bien persigue un aumento que es muy significativo, también señala que la revisión de la pensión mínima se evaluará conforme a los cambios en la remuneración mínima vital, pero siempre tomando en cuenta la capacidad financiera del Estado y las posibilidades reales de la economía nacional. Además, su aprobación final seguiría requiriendo una ley específica del Congreso de la República para poder ejecutarse. La iniciativa legislativa contempla además un beneficio para un universo mucho más amplio de jubilados que el de solo la pensión mínima. Incluye una disposición complementaria que autoriza expresamente al Ministerio de Economía y Finanzas para que realice un reajuste general de todas las pensiones del Sistema Nacional de Pensiones que, a la fecha de la aprobación, resulten inferiores al monto de 1.000 soles. Esta medida busca un sinceramiento general de las pensiones más bajas que existen actualmente en todo el sistema previsional. La propuesta legislativa es muy clara y específica en cuanto a los plazos que se manejan para su posible implementación. El texto del proyecto de ley sugiere que el incremento del monto de las pensiones debería entrar en vigencia a partir del mes de enero del año 2025. Además, se establece que los reintegros que correspondan a la diferencia de ese primer mes serían abonados a todos los pensionistas beneficiados en el transcurso del mes de febrero, garantizando así una aplicación rápida. Ante la inevitable pregunta sobre el origen de los fondos para poder financiar este importante aumento, el proyecto de ley es explícito y muy directo en su articulado. La responsabilidad financiera para poder cubrir este significativo incremento en las pensiones mínimas y también en las proporcionales recaería directamente en el presupuesto institucional del pliego de la Oficina de Normalización Previsional, es decir, la ONP. Esto significa que la propia entidad gestora de las pensiones sería la encargada de asegurar los recursos. La argumentación central del proyecto insiste en que el establecimiento de una pensión mínima que sea suficiente no es una alternativa para el Estado, sino que se trata de una obligación de orden constitucional que ha sido sistemáticamente incumplida a lo largo de los años. Por ello, la propuesta busca establecer un criterio que sea adecuado y sobre todo razonable para la definición de la pensión mínima, dejando de lado la arbitrariedad y basándose en un indicador económico real y conocido por todos los peruanos. En su esencia más profunda, este importante proyecto de ley es una lucha por la dignidad en la etapa de la vejez. La propia exposición de motivos del documento señala que si la remuneración mínima vital es considerada por todos como apenas suficiente para poder cubrir una canasta básica de alimentos y servicios, entonces es el piso más lógico y humano para la pensión de una persona que ya no puede generar ingresos por su cuenta. Se trata de reconocer el valor de una vida entera de trabajo. El proyecto de ley no solo busca mejorar un monto, sino también enviar un mensaje claro a toda la sociedad sobre el valor que se le da a los adultos mayores. Se trata de asegurar que la etapa final de la vida se pueda vivir con el respeto, la tranquilidad y la seguridad económica que toda persona merece después de haber contribuido durante décadas al desarrollo del país. Es una medida que busca saldar una deuda histórica con un sector de la población que ha sido largamente olvidado por las autoridades. Esta reforma propuesta por el congresista Pariona busca sentar un precedente histórico para que nunca más un pensionista del sistema público tenga que depender de la voluntad política de un gobierno de turno para recibir un ingreso que le permita vivir. Al crear una regla permanente y automática, se blinda el poder adquisitivo de los jubilados frente a los vaivenes de la economía y la política, otorgándoles una estabilidad y una predictibilidad que hoy en día no tienen, mejorando su bienestar general de forma sustancial. Finalmente, la aprobación de esta ley significaría un paso gigantesco hacia un sistema previsional mucho más justo, equitativo y solidario en el Perú. Eliminaría la incertidumbre con la que viven miles de pensionistas cada vez que sube el costo de vida, y les daría la certeza de que su pensión, aunque mínima, siempre estará a la par con el ingreso básico que el propio Estado considera indispensable para cualquier otro ciudadano. Es una apuesta por la igualdad y el respeto irrestricto a los derechos humanos de los jubilados. Eso fue todo por este video. Recuerda suscribirte a Kipa TV, darle me gusta al video y dejar tus sugerencias en los comentarios.